Vamos a ver el método de ajuste de curvas por, bueno, el método de ajuste de curvas por mínimos cuadrados. Sí, bueno, ¿para qué es esto? Esto funciona cuando nosotros tenemos un montón de puntos, digamos que estamos analizando un sistema y, y vemos que los puntos están distribuidos de esta manera. Digamos que tenemos ahí varios puntos así, eh, dispersos de alguna forma, ¿no? ¿Esto qué puede ser? Pues puede ser la lectura de un experimento, puede ser, pues básicamente cualquier medida que tú estés tomando de forma recurrente. Sí, por ejemplo, tiros parabólicos, medidas de un taladro, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces tú tus lecturas las tomas así. Y aquí el detalle que vas a tener con este método es que muchas veces tú vas a tener para la misma X, puedes tener varios puntos de Y, o sea, lo cual te imposibilita el hecho de que hagas una interpolación polinómica, por ejemplo. Entonces este método, en base a una lectura que pues va a tener algo de sociedad, como viene siendo esto, o sea que, ¿sí? Tú puedes aproximar funciones a ellos. Hay interpolación polinómica, digo, perdón, hay regresión polinómica, como en el caso de los mínimos cuadrados, pero también puedes hacer ajustes logarítmicos, exponenciales, sí, pero bueno, lo que vamos a ver ahorita son ajustes polinómicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros quisiéramos aproximar una línea recta que pasara por estos puntos? Lo que va a pasar es que lo que va a hacer este método es que va a tratar de medir la distancia que exista entre estos puntos y la recta que nosotros queremos aproximar. Por ejemplo, en este caso, pues sabemos que esta recta gráficamente se ve que no pasa por los puntos, ni cerquita. Pero quería que lo vieras más para que veas la distancia que hay entre esos puntos. El método de mínimos cuadrados trata de minimizar esa distancia, o sea, la distancia que existe entre los puntos de tu muestra y, y los puntos en la función que estás aproximando. Por ejemplo, ¿qué pasaría aquí? Aquí, si sumas todas estas distancias, pues vas a ver que el error aún es grande. Entonces quiere decir que la función pues está pasando todavía lejos. Y este método, utilizando derivación y máximos y mínimos, al final del día lo que va a hacer es minimizar las distancias que existen entre los puntos de tu muestra y de la función que estás aproximando, para así tener una lectura más fiable. Por ejemplo, en este caso lo que acabamos de hacer aquí es aproximar una línea recta, ¿verdad? ¿Y cómo se le hace para obtener esa aproximación? Bueno, en ese caso lo que vamos a tener nosotros aquí es una matriz, donde la matriz va a estar formada por L, y L es la cantidad de puntos en tu muestra. Por ejemplo, pues aquí, o sea, de estos son varios puntos diferentes, los que están aquí con azul. O sea, todos esos son los puntos de tu muestra. Entonces esos vas a poner la cantidad. Luego lo que sigue es que vas a poner la suma. Vas a poner la suma de x. ¿Sí? O sea, todas las x las sumas y esa matriz se llena en diagonal. Y luego vas a poner la suma de todos los cuadrados de x. A continuación, en el vector de resultados vas a poner la suma de y la suma de y por x. De esa manera formas tú la matriz, y esa matriz, al reducirla, pues vas a obtener ciertos valores, ¿de acuerdo? Vas a obtener ciertos valores y esos resultados pues van a ser los coeficientes de tu polinomio. Y de esa manera pues aproximas la recta. Pero bueno, si analizas esta ecuación, pues realmente hay diferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, viendo estos puntos, la recta pues no se aproxima tanto.
podríamos intentar con una curva de segundo grado, que pasaría más o menos así. Para hacer eso, pues ¿cómo sería? Lo que tienes que hacer es, siguiendo la misma lógica de la fórmula, harías una matriz más grande nada más. Aquí sería suma de x, y aquí sería suma de x al cuadrado. Y no he hecho más chiquita la letra, perdón, espérenme tantito, porque olvidé hacer más fina la... Ahí está. Entonces sería L, y luego sería la suma de x al cuadrado, y suma de y. Para de esta manera obtener un polinomio de la forma A0 más A1x más A2x al cuadrado igual a y. Ahora, como estas se siguen llenando en diagonal, pues aquí sería la suma de x al cuadrado, suma de x al cuadrado, suma de x al cubo, suma de x al cubo y suma de x a la cuarta. Aquí sería la suma de y por x, y aquí sería igual a la suma de y por x al cuadrado. Entonces de esa manera se forma la matriz, y a la hora de reducir esta matriz, que te quede escalonada, pues aquí te va a quedar A0, aquí te va a quedar el valor de A1 y aquí te va a quedar el valor de A2 para formar tu polinomio, ¿sí? Y esto pues tú lo puedes ir haciendo más y más. Por ejemplo, en este caso realmente los puntos se portan de una manera, digamos que que se parece más a una ecuación de tercer grado. Esa pues como sería igual. Aquí vas incrementando el tamaño de la matriz nada más hasta alcanzar el grado deseado, ¿sí? Entonces de esa manera tienes A0 más A1x más A2x al cuadrado más A3x al cubo, esto igual a y, ¿no? Eso sería el polinomio que vas a formar. Entonces la matriz pues se llena en diagonal, que sería x al cubo, x a la cuarta, suma de x al cuadrado, suma de x al cubo, perdón por mi fea letra, suma de x a la cuarta, suma de x a la quinta. ¿Cuántas filas tengo? 3, necesito 4 filas. Aquí sería suma de x al cubo, suma de x a la cuarta, suma de x a la quinta, y por último suma de x a la sexta. Y esto pues va a ser aquí, para que esto sea suma de y por x, suma de y por x al cuadrado y suma de y por x al cubo. Entonces al reducir esta matriz pues vas a obtener tu polinomio o tus coeficientes de tu polinomio, así 0, 0, 0, 1, y esto pues ya te va a dar el valor de A0, de A1, de A2 y de A3. Y ya, esto es todo. Esto es como se realiza el ajuste de curvas por el método de mínimos cuadrados.